Los procesos electorales en América Latina son un reflejo de las transformaciones económicas y sociales que están produciéndose por el cambio del ciclo económico y que afectan a la vida política de los distintos países de la región. Carlos Balamud, catedrático de Historia Contemporánea de la UNED, experto en América Latina e investigador principal del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, analiza a continuación los resultados de las elecciones presidenciales de 2016 en América Latina y cuál puede ser la tendencia para las convocadas este año y el próximo 2018. ¿Continuidad o cambio? Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer una evaluación de lo que han sido las elecciones a lo largo de América Latina en el año pasado de 2016. Unas elecciones que se han movido entre la continuidad y el cambio, como no podía ser de otra manera, en una coyuntura marcada por las transformaciones económicas que se están produciendo en la región como consecuencia del fin del llamado superciclo de las commodities, es decir, esa época en la cual los precios de las materias primas, tanto alimentos como minerales y combustibles, estaban sumamente altos y permitieron un importante crecimiento económico en la región. Pues bien, la contracción de la economía china, la desaceleración de muchas economías desarrolladas, como las europeas, por ejemplo, han llevado a que esa demanda de materias primas disminuyera y por lo tanto los precios la acompañaran. Esto ha tenido un correlato político importante, aunque si bien podemos hablar, como hemos señalado en más de una oportunidad, de un cambio de ciclo económico, todavía no estamos en condiciones de hacer lo mismo respecto al ciclo político. Un ciclo que evidentemente está conociendo algunas transformaciones importantes. Y decimos que las elecciones de 2016 se movieron precisamente entre la continuidad y el cambio, y esto lo podemos observar claramente si analizamos los resultados de las 3 elecciones presidenciales realizadas en la región el año pasado. ¿Cuáles fueron las elecciones o los países que se decantaron por la continuidad? Fueron 2. En primer lugar, la República Dominicana, cuyo presidente Medina fue reelegido sin ningún tipo de contratiempos. Y en segundo lugar, la Nicaragua del presidente Daniel Ortega, que ha iniciado una deriva que lo acerca cada vez más al régimen dictatorial de los Somoza, porque en primer lugar, para poder triunfar, fue necesaria la inhabilitación de la oposición no pudo concurrir a estas elecciones, y en segundo lugar, porque ha instaurado una dinastía familiar, una dinastía en la cual su mujer Rosario Murillo ha ocupado el puesto de candidata a vicepresidente, que fue elegida por supuesto, y en esta dinastía muchos de sus hijos tienen importantes negocios familiares o altos puestos en la administración. En contraste con estos 2 casos anteriores, nos encontramos que Perú fue el país que en elecciones presidenciales se decantó por el cambio. Fue necesario recurrir a una segunda vuelta muy disputada entre el candidato Pedro Pablo Kuczynski, más orientado a posiciones liberales y de derecha, frente a la candidata populista Keiko Fujimori, hija del antiguo dictador Alberto Fujimori. El resultado de la segunda vuelta fue un resultado muy ajustado, un resultado que de alguna manera se adecúa a lo que han sido otras elecciones recientes en la región, donde las fuerzas en disputa, sobre todo en la segunda vuelta, tienen resultados, valga la redundancia, que separan una opción de otra por escasos miles de votos. Esto ocurrió en la segunda vuelta en la Argentina, en la cual se impuso Mauricio Macri en 2015, ocurrió también en las elecciones salvadoreñas y ha ocurrido en tantas otras elecciones de los últimos años, lo cual está demostrando que estos procesos electorales son cada vez más disputados, que esa tendencia que veíamos en años pasados a la reelección o a la perpetuación de las candidaturas oficialistas está siendo puesta en cuestión y de alguna manera ese cuestionamiento viene o es derivado de alguna manera de esa crisis económica de la que estábamos hablando, que está pasando factura a muchas opciones políticas. Y en ese sentido, una elección, más que elección, fue un referéndum que demuestra que algunas cosas se están moviendo en el interior de América Latina. Fue el referéndum desarrollado en Bolivia, donde el gobierno pretendía aprobar una reforma constitucional para habilitar una tercera reelección consecutiva de Evo Morales,
que hubiera habilitado también una especie de reelección permanente, pero estas opciones favorables a la perpetuación de un candidato como Evo Morales fue frustrada por la voluntad popular que derrotó la opción reeleccionista. Teniendo presente que Bolivia tendrá elecciones presidenciales dentro de 2 años, en 2018, la gran duda es si Evo Morales y su partido, el MAS, el Movimiento al Socialismo, van a insistir en la intención de conseguir esa reforma constitucional o si por el contrario se van a venir a lo que fue el veredicto popular, a lo que fue el resultado de las urnas. Todo indica lamentablemente que la sed de gobierno de Evo Morales y su gente va a insistir en la reforma, probablemente se convoque una nueva consulta, aunque evidentemente el desarrollo económico del país, que si bien sigue creciendo, está introduciendo algunas incertidumbres mayores que en el pasado. También se realizaron otros procesos electorales, entre ellos 2 elecciones locales en Chile y Brasil. 2 elecciones locales que, pese a su carácter restringido, pese a su carácter municipal, tuvieron una gran importancia política. Una gran importancia política en función, primero, de que Chile va a tener elecciones a finales de este año, elecciones presidenciales, y Brasil va a pasar lo mismo, pero a finales del año próximo, de 2018. Es decir, se trataron de 2 elecciones muy importantes, con grandes consecuencias políticas para el futuro de cada uno de los distintos países, que mostraron, en primer lugar, la debilidad de quienes eran oficialismo o hasta hace poco habían sido oficialismo. En el caso chileno, el resultado de las elecciones mostró que la nueva mayoría tenía grandes dificultades para proseguir con su labor de gobierno y que parte del apoyo popular que habían obtenido está siendo puesto en cuestión, y esto hace que las elecciones primarias que se van a celebrar en breves fechas para designar a los candidatos de las distintas opciones políticas, pero sobre todo las elecciones presidenciales de octubre próximo, donde el expresidente de la derecha, Sebastián Piñera, tiene serias opciones de volver al poder, pues nos están indicando que aquí puede haber también otro cambio. Las elecciones municipales en Brasil fueron importantes porque se produjeron poco después de que se haya realizado el impeachment que destituyó a Dilma Rousseff, el juicio político que supuso el final del mandato de Dilma Rousseff y la llegada al poder de su vicepresidente Michel Temer. Aquí lo que se pudo constatar fue, en primer lugar, un fuerte retroceso del Partido de los Trabajadores, que el partido de la señora Rousseff, que había gobernado en el pasado con gran fuerza y con gran contundencia, pero que sin embargo afronta el futuro con grandes incertidumbres, inclusive en el supuesto caso de que Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente brasileño, el gran líder del PT, decida concurrir a las elecciones en 2018, algo que todavía está pendiente de ser decidido, primero por la voluntad de su partido, por la voluntad del propio Lula, pero también por las causas judiciales que enfrenta, y una condena o una imputación firme podría costarle precisamente esa candidatura. De todas formas, entre ese péndulo entre continuidad y cambio del que hablábamos al principio, lo que está en juego es determinar si estamos frente a un nuevo ciclo político en América Latina, si como un golpe de péndulo lo que conocimos con ciertas matizaciones en la primera década del siglo XXI, como el giro a la izquierda en América Latina, hoy puede pasar por ser un giro a la derecha. En realidad, más que un giro a la derecha, lo que estamos es frente a la remoción o la posibilidad de remoción de gobiernos que se habían prolongado en el tiempo durante bastantes años y que vamos a conocer tanto en las elecciones presidenciales de 2017 en Ecuador, Chile y Honduras, como en las muy importantes de 2018, donde entre otros Brasil y México pondrán en juego la identidad del nuevo presidente del país. Veremos en todas ellas, pero sobre todo en las del 2018, qué características va a tener este ciclo político que se está instalando en América Latina. Las elecciones de este año tienen importancia porque en todas ellas puede haber alternancias. La primera se va a decidir de forma inmediata
en Ecuador en la segunda vuelta, donde la continuidad del proyecto de Rafael Correa está en juego. Y luego tendremos elecciones en Chile y también en Honduras. En Chile, el gobierno de Michelle Bachelet, de nueva mayoría, ha sido sacudido por serias acusaciones de corrupción, un fenómeno que se ha extendido como una plaga por toda América Latina, y en este sentido la influencia de la empresa Odebrecht, una influencia claramente negativa que ha inundado de corrupción a buena parte de los gobiernos de la región, ha sido devastadora. Una ola de acusaciones de corrupción sacude a la clase política y a parte de la clase empresarial, y esto desprestigia los sistemas políticos de la región. Pues bien, en Chile vamos a ver quién resulta elegido por la nueva mayoría como candidato. Hay varias opciones en juego, mientras que lo más posible es que por parte de la derecha sea Sebastián Piñera quien vuelva a aspirar a la presidencia. Y en Honduras está presente la posibilidad de que Manuel Mel Zelaya, aquel presidente que intentó sumar a su país a la órbita bolivariana, a la órbita del ALBA, la Alianza Bolivariana de los países de nuestra América, y que luego fue destituido por los militares, pues que Mel Zelaya pueda recuperar el poder mediante una nueva elección. Como vemos, entonces nos enfrentamos a una situación en América Latina sumamente fluida, donde los procesos electorales están acompañando los cambios políticos que están teniendo lugar, donde de alguna manera también los procesos electorales están asistiendo a transformaciones económicas, pero también a transformaciones sociales, y en este sentido habíamos contemplado cómo en los años de esa expansión económica muchos sectores sociales habían salido de la pobreza y habían engrosado a las clases medias, un proceso que en este momento está en cuestión. La debilidad económica, el menor crecimiento, el estancamiento en algunos casos notables, por ejemplo, en Venezuela, así lo acreditan. Y finalmente, para hablar de elecciones realizadas y no realizadas, quizás el caso de Venezuela sea paradigmático. En Venezuela la oposición había intentado que en 2016 se realizara un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. La asociación o la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo impidió esto. El gobierno de Maduro también postergó las elecciones locales y regionales que debían haberse realizado a finales del año pasado, con lo cual nos encontramos en Venezuela con una situación de una crisis de inusitada gravedad, una crisis que no sabemos cómo va a finalizar. De todas maneras, lo que está claro es que estas elecciones de 2016 van a ser completadas con los resultados que tengan lugar en 2017 y sobre todo en 2018. Muchas gracias y hasta la próxima. La tendencia electoral de continuidad en este año 2017 de momento se mantiene con la elección del candidato oficialista en Ecuador, Lenín Moreno.